Buenas tardes, amigos, hermanos en Cristo que nos ven en la página. Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente realizando una entrevista más. Como les comentábamos hace días, comenzamos con el segmento de entrevistas a pastores. Queremos conocerlos, queremos saber más de ellos, ¿verdad? A lo mejor usted conoce varios, a lo mejor usted ha estado en algunas iglesias o en varias iglesias, ha visitado y conocemos a los pastores, pero nada más porque son los pastores de tal iglesia, pero no los conocemos a fondo. Entonces esta entrevista es con el fin de conocerlos a fondo, y qué mejor que comenzar con un hermano que es muy conocido aquí en Matamoros y fuera de Matamoros también. Tiene una gran trayectoria, 20 años en el ministerio, sirviendo a Dios en el pastorado, estudiante de la Facultad de Teología para máster en Teología. Y bueno, qué mejor que él nos explique más a fondo de todo esto. Estamos en esta tarde en la entrevista con el tema "Esta es mi fe", y el día de hoy contamos con la presencia de nuestro hermano presbítero Juan Daniel Hernández Brambila. ¿Cómo están? Dios me los bendiga, gusto saludarles, pues a tus órdenes. A ver, estamos para servirte. Claro que sí. Bueno, hermanos, para los que lo conocen, yo sé que sí, todos lo conocen aquí en Matamoros, un hermano muy conocido, un hermano que tiene pues ya una trayectoria muy larga, hermano. Yo recuerdo que cuando llegué aquí a Matamoros, a Magdiel, usted era maestro de Magdiel, sí. Usted era maestro, y la verdad, pues había bastantes, ¿verdad? Pero la vez que yo sí tengo bien presente en mi memoria fue en una ocasión que usted llegó en una camioneta negra porque tenía un carrito, sí. Creo que era un Golf, sí. Un Pointer que le había chocado, sí. Algo así, y usted llegó en la camionetota porque creo que se le habían prestado, sí. Y fue esa vez que yo tengo bien grabada que él es el hermano Brambila, y de ahí fue cuando yo ya lo identifiqué más. O sea, sí. Era maestro, fue mi maestro, pero fue en esa ocasión cuando yo tengo más grabada en la memoria que usted era el hermano Brambila, ¿verdad? Y bueno, un hermano muy querido aquí en Matamoros. Y bueno, hermanos, cuéntenos, hermanos, ¿de dónde viene usted? Bueno, mire, gracias, bienvenidos a su casa, humilde casa, estamos para servirles. Yo soy originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Yo nací, pasado mañana cumplo años, 46 años. Un 23 de octubre de 1974, el mundo vio nacer una pequeña criatura hermosa como mi vida. Estamos muy contentos. Soy el séptimo hijo de 8. Mi papá se llamó Samuel Hernández Alcántara, mi mamá Elvira Brambila. Tengo 7 hermanos y yo soy somos 8. Nacimos en Ciudad Victoria. Yo fui salvo a los 16 años, un 16 de septiembre de 1991, hace 29 años ya. Yo entré por primera vez a una iglesia evangélica para entregar mi vida al Señor. Era una semana de la juventud, me entregaron una carta de esas invitaciones, y yo en aquel entonces creía que eran esas cartas que tenías que hacer cadenas. Ahora es por Facebook, pero antes era como al Antiguo Testamento, ¿no? Con cartas, y yo decía, no me interesa. Y dijo, ¿ya la leíste? Y dije, no me interesa hacer ese tipo de cadenas de cartas. Digo, no, es una invitación a una semana de la juventud. Y fui a la iglesia, el hermano Raúl García Oviedo, el superintendente actual del Distrito Noreste. Él estaba predicando ahí y Dios salvó mi vida. Salvó mi vida. Mi pastor siempre fue el hermano Leobardo Susaya. Nada más soy miembro de una sola iglesia desde 29 años hasta la fecha. Él sigue siendo mi pastor, aunque ya parte con el Señor. La pastora es la hermana Ruth Saucedo. Y siempre estuve dispuesto a servir. Yo cuando recién entregué mi vida a Cristo, hubo un ministerio llamado Grupo Neyel. La hermana Célica Durán, ya sierva de pastora ahí en Ciudad Victoria, tenía un grupo de mopeds. Poníamos el teatrín, poníamos una banca y sacaban unos mopeds, y un hermano ponía la música, otras 3 muchachas se vestían de niñas, con crinolina y medias y calcetas, y empezaban a cantar. Y me gustó ese ministerio. Y le dije a la hermana Célica, hermana, ¿en qué puedo ayudarle? Le dijo, mira, pues nos hace falta un payaso. Y pues le entré de payaso, el payaso chiquilín. En aquel entonces, ese fue mi ministerio. Es cierto que te estoy hablando de 1993, 94. Mucha gente juzgaba el ministerio que teníamos nosotros, porque luego lo decían, ¿dónde viene la Biblia un payasito? ¿Dónde viene la Biblia los mopes? ¿Dónde viene la Biblia? Pero cuando veíamos a los niños entregar su vida a Cristo, cuando veíamos que los niños levantaban sus manos para pedir petición por sus papás, ahí podíamos decir, úsame, Señor, siguen usando. Así es que yo vengo de una iglesia 100% trabajadora en las misiones.
había una rondalla cristiana, de ahí salieron muchos misioneros, muchos predicadores, muchos pastores. Así es que yo no te puedo decir un día que yo recibí de Dios un llamamiento especial, que un ángel de Dios o un profeta me dijo. Yo estoy aquí por gratitud. Dios me salvó de las tinieblas, ahora soy un siervo suyo y estoy eternamente agradecido con el Señor. Ese es Juan Daniel Hernández Brambila. Oh, mire, qué impresionante, ¿verdad? A veces conocemos a los pastores, sabemos del hermano de los presidentes, el hermano de las brisas, el hermano de tal colonia, pero no sabemos de dónde vienen, cuánto tiempo tienen en el ministerio, cómo recibieron el llamado o por qué están en el servicio a Dios, ¿verdad? Y qué bueno que usted nos comparte esto y conocerlo más a fondo, ¿verdad? Conocerlo más a fondo, como usted menciona. Fíjese que me acordé bastante cuando yo me acerqué a la iglesia también. También me tocó ser el payasito de la iglesia, también nos tocó serlo. Con el ministerio infantil que había en la iglesia y salir a campañas en las colonias, que antes era lo que se utilizaba, era la estrategia que utilizaban, ¿verdad? Y saber que usted pasó por ahí, digo, wow, ¿no? Quien lo viera, el hermano hoy, muy respetado, muy apreciado, con cargos muy buenos dentro del ministerio. Y fíjese usted viene de ahí, es algo muy impresionante, hermano, conocerlo a fondo. ¿Y en qué momento usted decide servir al Señor? Fuimos una generación que buscábamos mucho de Dios. Junto conmigo nos íbamos a un instituto bíblico, el Juan Consejo Orozco, rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria. Nos íbamos en las bicicletas y nos poníamos a orar toda la noche. Dentro del templo, en el templo Magdiel del Diez Mutualismo, había un subterráneo, un sótano. Esas iglesias antiguas que en algunas ciudades había un subterráneo. Nos metíamos un grupo de jóvenes a orar. Se acababa el culto en la escuela dominical y nos quedábamos orando hasta el culto de la tarde, a las 5 de la tarde. O sea, acababa de predicar el hermano y nosotros queríamos seguir orando y nos metíamos al subterráneo a seguir orando. Y Dios empezó a tratar conmigo. En aquel entonces quiero decirles a los hermanos que yo jugaba fútbol profesional. Yo fui portero de un equipo de tercera división y de primera A, el equipo Correcaminos de Ciudad Victoria. Y para mí fue muy difícil dejar de jugar fútbol así tan drásticamente, pero el Señor me fue guiando, me fue llamando a una carga muy fuerte para aceptar el llamado. En aquel entonces el entrenador del equipo de primera división A, del equipo Correcaminos, me manda a llamar y me dice, mire, mi contrato aquí ya se terminó, yo me tengo que ir a otro equipo, a otra ciudad, quiere venirse conmigo, yo voy y le saco, yo era menor de edad, yo tenía 17 años, voy con su mamá y le saco permiso para irnos a quedarnos a otra parte. Y pues yo bien ilusionado le dije, sí, cómo no, yo me voy a ir a jugar fútbol porque mi anhelo era ser profesional y andar viajando con la selección mexicana, como todo muchacho de esa edad quisiera. Pero pues encontré un freno llamado mamá que pues no, nunca me dejó ir. Pero a mí me encanta el fútbol y después del tiempo entendí que el Señor me estaba llamando al ministerio. Yo fui salvo a los 16 años, 16, 17, 18, 19, 20 y a los 21 años yo platico con mi pastor y le digo, pastor, yo siento el llamado de servir al Señor más fuerte, lo que yo recibo en la escuela dominical no me es suficiente, yo quiero prepararme para predicar. Y me dice el hermano Leobardo, bueno, yo soy director de un instituto bíblico, yo quiero que entres al instituto bíblico para ponerte a prueba un año. Si no repruebas materias, si no faltas cada sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde, si no quedas a deber en la cuenta, yo el siguiente año te doy permiso para que te vayas a Magdiel, el mejor instituto bíblico, que es el concepto que tienen muchos y tenemos todavía muchos de Magdiel. Y yo me andaba en bicicleta y yo decía, sí, hermano, sí voy a echarle ganas. Y no sé cuántos kilómetros sean desde mi casa hasta el instituto bíblico, pero son como unos 20 kilómetros más o menos. Y a las 6 de la mañana yo salía de mi casa en mi bicicleta, subía a la loma. Los que conocen Ciudad Victoria, yo vivía por el cuartel militar a faldas de la sierra y el instituto bíblico estaba rumbo al aeropuerto. Y todos los sábados a las 6 de la mañana en bicicleta y a las 3 de la tarde venía en bicicleta. Todo un año estuve asistiendo, no falté, no debía la cuenta, pasé todas las materias. Y ya cuando se acabó el ciclo escolar dije, pastor, ya estoy listo para irme al Instituto Bíblico Magdiel. Y cuando yo termino el primer año del Instituto Bíblico Juan Consejo Orozco, creí que iban a revalidarme el año, pero es otro mundo. O sea, el sabatino, mis respetos, pero cuando llegas de internado, me dice el hermano Manuel Cantú, que acaba de partir con el Señor, dijo, mijo,
Aquí no se vale revalidar materias, aquí entras desde primer año. Así que yo tengo 4 años de instituto bíblico. Tengo 4 años de instituto bíblico, pero me sirvió. Estoy eternamente agradecido con mi pastor, con mi iglesia, los amo. Cada vez que voy a Victoria y tengo la posibilidad de ir a la iglesia, sé que ahí tengo una familia. Ahí me enseñaron a orar, a ayunar, a estar en vigilias de oración, en fogatas, en campamentos de jóvenes, servir al Señor. En las escuelas de verano, yo no puedo decir que tengo un ministerio definido. Yo, donde me pongas, yo te voy a servir. Lo único que sé hacer es servirle a la gente. Yo no tengo ningún problema en sentarme a jugar las canicas con los niños, o echarme una maroma para platicar con alguien, o irme a jugar una cascarita de fútbol con alguien para entablar una conversación y hablar del Evangelio. Es cierto que a pesar del tiempo Dios me ha dado títulos académicos, pero esos nada más están colgados en la pared, o los usan ahí mi esposa para cualquier cosa. Sí. Los títulos no me sirven de nada. A mí lo que me sirve es la estrategia que estoy usando para ganar a alguien para Cristo. Si soy máster en teología, si soy licenciado en teología. De hecho, ahorita me presentaste como presbítero. La palabra presbítero, para los que no sepan, significa anciano. ¿Sí sabías que la palabra presbítero? Y me cae re gordo que me presente como presbítero porque soy anciano, pero no me interesan los títulos. Me interesa que la gente conozca de Cristo, y eso es. Sí. Fíjese que antes de que platicáramos esto, usted mencionaba algo muy importante, que no, dice usted, no esperé a que bajara un ángel del cielo, que viniera. Y yo me he dado cuenta en los pocos años que tengo en el ministerio, que hay personas, sobre todo jóvenes, que no quieren servir a Dios porque están esperando a que se les haga un llamamiento, pero tienen ese como misticismo es que estoy esperando a que Dios me lo revele, no sé, en un sueño, o que venga el predicador tal en la convención nacional y hasta entonces voy a servir a Dios. ¿Usted qué piensa de esto? Yo creo que más que una señal es una inseguridad del llamamiento. Tal vez esa persona tiene una mala experiencia con algo que vio en el ministerio y está esperando decir, yo no quiero aceptar para no vivir como fulano de tal. Yo no quiero aceptar hasta estar seguro para no equivocarme. Dios te va a usar con o sin ministerio comprobado. Dios te va a usar con o sin llamamiento específico. O sea, que no se espera la persona decir, yo quiero que venga el ángel Gabriel y me ponga su mano, o que me toque la coyuntura como a Jacob, o que toda la era esté mojada como Gedeón. O sea, no. Dios te va a usar conforme tú quieras. Él está buscando un corazón dispuesto a servirle, y con eso es más que suficiente. Yo no necesité de un llamamiento especial. A lo mejor, si yo estuviera esperando, todavía estuviera sentado en una banca en la iglesia esperando, como muchas personas que han dejado pasar el tiempo esperando una manifestación sobrenatural, cuando Dios ya te dio ese llamamiento. Y esto es una gran verdad que sí me gustaría recalcar bastante, ¿verdad? Dios, al menos lo que a mí me enseñaron en el instituto y mi pastor allá en México, fue que Dios utiliza a todo el que se deja utilizar. O sea, no tienes que esperar a que alguien venga y te diga, ve ya. La iniciativa está en ti, Dios va a usarte, ¿verdad? Él me decía mucho, si usó a un asna para darle a un profeta, ¿cuánto más a nosotros, no? Y bueno, usted se dejó usar por Dios. ¿En qué momento usted decide o cómo sucedió esta transición después del instituto para el pastorado? Cuando yo estoy en tercer año del Instituto Bíblico MacDiel, el director, hermano Samuel Gutiérrez, de aquel entonces, se acerca con los de tercero y nos dice, bueno, ya estamos a punto de graduar, ¿qué van a hacer? Yo, aparte de ser pastor o ministro, soy profesor de educación física, tengo mi título de licenciado en educación física, pero yo no tenía plaza. Y un tío mío que está en Ciudad Victoria me dijo, Daniel, dame tus papeles para meterlos al sindicato, porque en la preparatoria donde yo trabajo está vacante un puesto, pero te tienes que venir ya. Eso fue en diciembre. Yo tenía que renunciar a mis 2 años y medio de MacDiel para en enero empezar ya como maestro de educación física en la preparatoria en Ciudad Victoria. Y yo me acerco al director y le digo, hermano, me están invitando a irme de maestro de educación física. Y dice, ¿y crees que es de Dios? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Crees que es la voluntad de Dios? Y me dice, yo te invito, y es lo que le recomiendo a todas las personas que están dudando, la oración y el ayuno
te abren el campo, te abren la visión, para el terreno te lo abre para que la presencia de Dios descienda. Me dice el hermano, era en el 99, me acuerdo que era un problema con el nuevo siglo y que si las computadoras iban a acabar y que iba a haber un choque de aviones, que era en el 99, y el director me recomendó una vida espiritual más intensa. Y en el Instituto Bíblico, una de las experiencias más grandes que tuve fue con el Espíritu Santo. Él fue el que me dio la confirmación de servirle a Él. En la capilla, en la que actualmente ahora se usa como bodega, pero en esa capilla el Señor habló fuertemente a nuestras vidas. A ese grupo de oración de muchachos que nos íbamos a las 5 de la mañana a orar, porque el timbre era a las 6, el Señor hablaba a nuestras vidas. El Espíritu, cada viernes que era culto de grupo de oración, ahí el Señor hablaba. Y Dios me dio el valor, es la palabra clave, Abel, el valor para decirle no al mundo. El valor para decirle no, primero es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, aunque a veces te eches en contra de tu familia, aunque a veces la familia te diga, oye, te invertimos 6 años de tus estudios, porque yo estudié 6 años en la Normal Superior de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, y yo veía a mi mamá que me daba dinero, veía a mis hermanos que me compraban los libros, que me daban para la pecera, para el camión, y ellos invirtieron en mí, pero yo dije, voy a buscar el reino de Dios, el Señor tiene algo especial para mi vida. Entró enero y me dice mi tío, ¿sabes qué? Ya alguien agarró esa plaza, pero vamos a pelear para que... Le dije, mire tío, esa es la respuesta de Dios, no se preocupe, no tengo ninguna necesidad de estar ahí, quiero terminar mi carrera. En aquel entonces el maestro de Nuevo Testamento es el hermano José Ortiz, y el hermano José Ortiz me invitó a colaborar cuando él era pastor en el Templo del Mesías en la canasta. Y cada domingo yo me iba a la Plaza Allende y ahí agarraba la pecera que me llevaba hasta la canasta, y allá daba la escuela dominical y a veces predicaba el domingo en la tarde y me regresaba. Y así era desde enero hasta que gradué. En abril graduamos. Y el hermano José Ortiz me dice, quiero que colabores conmigo, quiero que seas mi colaborador. El hermano José Ortiz tenía el cargo de, en aquel entonces se llamaba el título vicesuperintendente de distrito, ahora es el secretario de distrito. Y cuando yo gradúo, el hermano José me dice, te voy a rentar una casa, tú te vas a encargar de las ven, de lavar las ven, de llenarle tanque. Cuando uno gradúa de un instituto bíblico, pongan atención a los estudiantes de instituto bíblico, a veces crees que vas a llegar sobre una alfombra de pétalos de rosa. A veces crees que la gente te va a recibir con fanfarrias como les del tío Gamboín. A veces crees que la gente te va a decir, wow, ya llegó el de la unción. No. Si no aprendes desde abajo, si no aprendes a lavar los baños, si no aprendes a barrer el templo, a recoger la basura, a acomodar las sillas, a lavar la ven, a ir por la gente, no vas a valorar lo que Dios te va a dar después. Porque muchos estudiantes tienen la idea de graduar de una escuela bíblica buscando una iglesia ya de más de 100 miembros, con una casa pastoral totalmente amueblada, con un carro de perdido, no último modelo, pero de perdido que camine bien. Y tenemos ese mal concepto de que cuando gradúas de un instituto bíblico eres más. Pero cuando gradúas del instituto bíblico no eres ni más ni menos que nadie. Eres el mismo siervo, nada más con más conocimiento. Así es. Y sí me gustaría hacer un paréntesis ver. esta parte, porque sí, yo recuerdo, hermano, cuando estuve en el instituto, ahí en Madrid también, sí había varios compañeros que tenían ese concepto. Y yo estudié 1 año y medio ahí en Madrid. Y los compañeros, cuando yo pasé segundo, los que entraron, algunos de ellos sí venían con esa idea de que no, cuando yo gradúe o cuando yo salga ya a una iglesia así, ya está, y comentarios de que yo quiero una iglesia de puros jóvenes y cosas así, ¿verdad? Y a mí siempre se me hizo raro. Yo le doy muchas gracias a Dios porque yo siempre he dicho, a mí me criaron en el evangelio de la vieja escuela, los hermanos de antes, ¿verdad? Y que tienen los consejos, tienen el concepto más afirmado de lo que es el servicio a Dios, como usted lo dice, ¿verdad? Entonces el hermano José fue el que lo invitó y estuvo ahí en Las Venes. Sí, el hermano José Ortiz tenía una escuela tenía parece que 3 ven y éramos choferes 3 muchachos y íbamos a los ejidos, al Tecolote, hasta la playa íbamos a traer gente, otros iban al fraccionamiento a traer gente y llegábamos a la escuela dominical y después repartíamos a la gente. Así estuve yo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre
Y en octubre del 2000, en mi cumpleaños, precisamente un domingo 23 de octubre del 2000, hace 20 años, que te digo que el hermano José me dice, oye Daniel, un pastor acaba de dejar la iglesia en el poblado Nahua, ¿te vas para que cuides la iglesia mientras encontramos otro pastor? ¿O quieres ir a conocerla? Le dije, mire hermano, sin conocerla yo me voy de pastor. Sí, pero Daniel, ¿quieres? A lo mejor no va a ser de tu gusto. Le dije, mire hermano, mi oración es, Señor, donde tú me pongas. Y si Dios lo está usando usted para invitarme a mí a colaborar en otra iglesia, es porque Dios me está abriendo otra puerta. Yo no quiero hacerme oídos sordos a lo que Dios está hablando en mi vida. Y le dije, hermano, sin conocer el templo, yo me voy de pastor. Y ya me dijo, mira, te voy a prestar mi camioneta para que vayas al templo. Di la escuela dominical y la predicación. Y ya me instalaron como pastor interino del hermano Elías Quintero, pastor en el templo Peniel en La Venada. En aquel entonces era el presbítero de la región. Y él me instala como pastor interino del templo Emanuel en el poblado Nahua, una iglesia, mi primera iglesia que yo pastoreé, 6 años y medio pastoreé ahí. Le agradecí al pastor José el tiempo que aprendí en él. Y esos 6 meses de interinato se convirtieron en 6 años y medio. Y estuve felizmente. Me acuerdo que yo llegué en octubre y en diciembre muere el papá de una hermana de la iglesia. Y me dice, pastor, acaba de morir mi papá, pero quiero preguntarle, ¿usted sabe ministrar en un velorio? Y yo dije, claro, el hermano Arnoldo Pérez nos enseñó a ministrar en un velorio. Hermano, es que usted estaba muy joven, yo tenía 25 años en aquel entonces, usted está muy joven, hermano, invita a otro pastor. Dije, no, yo mero voy, no, hombre, a buscarlo, el manual de ministros, el manual del ministro de la Asamblea de Dios que nos había dado el hermano Arnoldo, y así empezamos a trabajar muy bien. Y mi primer pastorado, este es mi segundo pastorado, mi primer pastorado fue en el templo Emanuel del poblado Nahua. Ahorita la hermana Isabel Cervantes y su familia son los pastores, a quien mando un saludo y honro mucho a esta familia. Fíjese que menciona usted un punto muy importante aquí también. Muchas veces, hermano, los ministros jóvenes somos, no sé si directa o indirectamente, como que menospreciados en ese aspecto, ¿no? Como que piensan que por la juventud uno no tiene la capacidad para realizar ciertas acciones, obras, ¿no? Tareas, exactamente. Como usted lo dice, yo me acuerdo que en Magdiel, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero el hermano que nos daba teología eclesiástica nos enseñaba todas las ceremonias, que había bodas ahí, obviamente ficticias, pero se celebraban bodas, celebrábamos velorios, quinceañeras, porque él nos decía que teníamos que practicar. Y algo que siempre hacíamos cuando íbamos a la playa, siempre que teníamos la oportunidad, era bautizos. Ahí entre estudiantes nos andábamos bautizando en la playa para ir aprendiendo. Me recordó mucho esto. Y bueno, 6 años y medio, hermano. ¿Y cómo llega usted aquí? Bueno, yo era pastor en el poblado Nahua. Yo ya traía de novia a una chaparrita muy bonita, la más bonita de todo el mundo. Abigail Hurtado Tapia fue mi novia, 4 años y medio fuimos novios. Yo me hago de novio de ella saliendo de Magdiel. Mi propósito es, ¿para qué me entrevistas? Yo cuando llegué a Magdiel, y espero que los magdielitas, aunque no me hagan caso, o cualquier alumno del Instituto Bíblico, por favor no se hagan novios en el Instituto Bíblico, porque pierdes el enfoque. Señor, si baja con falda negra es que es de tu voluntad. No, toda la muchacha falda negra, o sea, Señor, si viene con corbata es mi hombre. No, o sea, no recomiendo. Estoy en contra de que se haga una relación de noviazgo en el Instituto Bíblico Magdiel. Yo pasé el pantano sin llenar mi plumaje. Yo no traje ninguna novia los 3 años del Instituto Bíblico. Y cuando gradué de Magdiel, mi esposa era presidenta de jóvenes en una iglesia. Y yo fui a predicar a la iglesia de sus abuelos, el hermano Nicolás Hurtado. Y fui y ahí conocí a Abigail. Me hice novio de ella. Nos casamos. Nos fuimos de pastor. O sea, yo era pastor soltero. Los primeros 2 años era pastor soltero en el poblado. A los 2 años y medio ella se incorpora a nuestro ministerio y trabajamos muy bien. Estamos viviendo en el poblado Nahua, en la casa pastoral está el templo de Emanuel, precioso templo de Emanuel, y a un lado está la casa pastoral también, con todo lo necesario, muy bonito lugar y muy fértil. Había mucha gente que estaba llegando a la iglesia, y nada más que mi esposa trabajaba aquí en Matamoros. Ella es contador público y ella iba y venía todos los días desde el poblado para acá. Y en ese entonces a mi esposa le ofrecen esta casa donde estamos ahorita en la entrevista,
y nos ganchamos con esta casa. Nos ganchamos, es decir, se hicieron los preparativos, la documentación, las escrituras, y nos hicimos de esta casa. Recuerdo que fue hace 13 años, hace 13 años, hace 13 años, nos metimos a vivir sin luz a esta casa. 2 días estuvimos en el cuarto de aquí de arriba con el zancudero y espantándonos porque creíamos que los de la Comisión Federal de Electricidad, no es una ofensa para ellos, pero creíamos que iban a venir al día siguiente y no vinieron 2 días después, pero ya estábamos viviendo aquí. Y lo que dijimos mi esposa y yo, siendo pastores del poblado Nahua, dijimos, vamos a levantar una obra en el patio de nuestra casa. Citamos a mis suegros, citamos a los abuelos de mi esposa, citamos a mis cuñados, y aquí en la sala empezamos a hacer cultos. En ese entonces yo jugaba mucho fútbol y me iba a jugar fútbol a un campito de fútbol que está aquí atrás. Y después del fútbol yo les decía, venga, si yo les voy a pagar los refrescos. Y comprábamos refrescos, mi esposa hacía chicharrones con chile, y a los adolescentes todos. Y mientras comían chicharrones o hamburguesitas o club sándwich, lo que mi esposa me preparaba para los niños o los adolescentes, yo les hablaba del evangelio. En aquel entonces yo creo que fue la generación, no recuerdo qué generación era, pero una de ellas era Laura Saldaña, ahorita es pastora en el Templo Peniel de La Venada. Ella era estudiante de la escuela bíblica y aquí en el patio empezamos a hacer cultos infantiles. Ella traía a sus amigas y empezamos a trabajar y todo bien bonito. Y en un concilio en Chihuahua, perdón, un concilio en Chiapas, esto es muy trascendental para mi vida y para la de mi esposa. En un concilio en Chiapas estaba cantando Oscar Medina, la habían invitado a Oscar Medina a cantar, y era un tipo auditorio con lunetas así como teatro, y estaba mi esposa y yo estábamos sentados escuchando cantar a Oscar Medina, y adelante de nosotros estaba sentado un pastor con su esposa, y yo pues, gozándome con los cantos de Oscar Medina, sino que voltea el pastor y me dice, hermano, ¿dónde hay más peces? ¿En una laguna o en el mar? Y se regresa el hermano, y yo le digo, mira, déjame escuchar, o sea, me molestó el comentario del hermano, yo quería escuchar a Oscar Medina cantar, y ya le digo, hermano, pues en el océano, hermano, en el océano hay más cantidad de peces. Ah, sí, hermano David, mientras Oscar Medina presentaba el otro canto, y en pleno canto el hermano, ¿dónde hay más variedad de peces? ¿En una laguna o en un mar? Y ya, chole con el hermano, ya estuvo, o sea, la segunda pregunta ya le iba a dar un zape, porque yo me estaba gozando con Oscar Medina. Y ya estábamos haciendo cultos, el concilio fue en noviembre, y nosotros habíamos llegado en junio aquí, o sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. A los 5 meses de haber llegado aquí, fue cuando pasó esa situación. Y ya escuchamos los cantos de Oscar Medina, y me dice el hermano, dice, fíjate, o sea, todavía siento conmover mi corazón, dice, prepárate porque Dios te va a sacar de una laguna para ponerte en un mar. Así me dijo el hermano. Después me di cuenta que el hermano era Vicente Castillo, el actual representante de, no sé si sea de Isumo de la facultad, es secretario tesorero de la Departamento de Educación Cristiana. Dios lo usó a él en noviembre de ese año, en el concilio en Chiapas, para decirme, prepárate porque Dios te va a sacar de una laguna, y ya estábamos haciendo cultos aquí. Pasó noviembre y un 25 de diciembre entregamos la iglesia en el poblado. Dijimos, no es justo que estemos en 2 iglesias. Vamos a dejar la iglesia madura para empezar una iglesia de nada. Aquí en el patio iba a la pulga y compraba una alfombra, y la alfombra la sacaba de aquí, la ponía ahí, y ahí sentaban 8 o 10 niños, y hacíamos convivios, traíamos a los de Magdiel, después comprábamos unas lonas y se fue armando el asunto. Pero yo llegué aquí porque Dios nos confirmó por medio de ese hombre de Dios que Dios nos iba a sacar de una laguna, como el poblado Nahua, para ponernos en un mar. Es una experiencia muy bonita, muy bonita. Qué tremendo, hermano. Fíjese que yo recuerdo cuando nosotros llegamos al instituto en el 2008, si no más recuerdo, el maestro de evangelismo, que era el hermano Arnoldo, sí, por derecho de antigüedad. Sí, ya muchos años siendo maestro de evangelismo. Creo, si no me equivoco, que una vez vinimos aquí, cuando usted tenía aquí, que estaba, que fuera, ¿verdad? Un día nos trajo, un día nada más, porque era su clase, fue entre semanas. No recuerdo si fue un martes o un jueves, pero él nos trajo aquí a repartir folletos de invitación.
Y sí recuerdo que dijeron, aquí trabaja el hermano Brambila, pero en esa ocasión yo no me acuerdo de haberlo visto usted ni nada, ¿no? Y sí, ya después pasaron los años y una vez usted me invitó a predicar y ya tenía el techo aquí atrás, ya tenía el púlpito, y llegar y ver la gente, o sea, tenía bastante gente ya que llegaba aquí al culto y como Dios está abriendo las cosas. Actualmente, ¿dónde está usted? Actualmente estamos a 4 cuadras hacia el sur, estamos dentro del fraccionamiento, en un área de equipamiento. Está la secundaria y atrás de la secundaria está un área que se llama área de equipamiento, que una alcaldesa, la única alcaldesa mujer que ha estado en Matamoros cuando andaba de campaña, pues nosotros nos le acercamos, le dijimos, miren, y le llamamos fotos. Aquí, entre paréntesis, cuando hacíamos escuelitas de verano teníamos que cerrar la calle. Haz de cuenta, a esta hora ya teníamos que cerrar la calle porque los niños eran 400 niños en las escuelitas de verano. Era un mar de niños. Sí, venían tantos niños que teníamos que pedir los patios de los vecinos. Oiga, ¿me presta su patio? Y claro que es devocional, que bonita es mi bandera y prometo lealtad a la bandera cristiana. O sea, los honores los hacíamos aquí. Pero cuando era la repartición de clases, hasta 100 metros para allá nos prestaban un terreno y llevar bancas para el convivio, o sea, para el refrigerio, el clásica culé con galletas de animalito. Era un tremendo desorden, pero teníamos que atravesar una camioneta para que las mamás, los niños pudieran venir. Esas fotografías yo se las llevé a la candidata y dijo, mire, si yo quedo de alcaldesa, yo puedo contactarle con las personas de urbanización que le pueden ayudar donde... Actualmente no tenemos donado, tengo que aclarar eso, no tenemos donado al 100% el terreno, pero estamos en proceso de donación. Ya tenemos documentos de la Secretaría de Gobernación de Asociaciones Religiosas a nivel nacional, donde en ese terreno se va a edificar un templo. Ya vienen las colindancias, vienen las medidas y viene a nombre de la Asamblea de Dios, solamente que hay un proceso que tiene que pasar el cabildo y después los regidores y después llevarse al Congreso del Estado y regresar, y ya sale a nombre de la Asamblea de Dios el terreno. Pero es un lugar muy, muy grande. Para la gloria del Señor tenemos mucha gente. Pero esto no es de la noche a la mañana. Hay un precio que hay que pagar. Hay un precio que hay que pagar. Nosotros en el 2008, en el 2007, cuando pasamos este proceso, mi esposa perdió un bebé. Nuestro primer embarazo se nos fue. Nosotros hemos orado, Dios nos ha usado, no que tengamos el don específico de orar por los matrimonios, no que tengamos el don específico de orar por las personas que no pueden tener bebés, en cualquier área, o sea, somos 4x4, donde nos ponga vamos a dar fruto. Y mi esposa queda embarazada y ella empieza con mucho sangrado. El doctor nos dice, en una clínica muy prestigiosa aquí, dice, hay un pequeño sangrado, pero con reposo, señora, el bebé se puede lograr. Antes de ser feto se llama saco embrional, es un saquito de 5 centímetros que estaba rodeado de sangre. Dijo, vamos a guardar reposo 40 días. Cada semana íbamos a consulta, cada semana. Y un 2 de diciembre nos dice el doctor, nosotros que estamos en el 2004, parece que fue en el 2006, nos dice el doctor, no hay nada que hacer por el niño, se ha desprendido, hay que hacer un legrado. Mi esposa, los que conocen a Abigail Hurtado Tapia, mide 1,5 metros. Es mucho amor, pero está compactado. Ella estaba acostada en la camilla y le digo, amor, vamos a orar para darle gracias a Dios por nuestro bebé. Y ella me dice, yo no quiero hablar con Dios. Estoy enojada con Dios porque hemos orado por muchas personas para que se hiciera el milagro y Dios hace el milagro. ¿Por qué Dios no pudo hacer el milagro en nuestras vidas? Y dice, le digo a mi esposa, no te pongas en ese plan, amor, vamos a pedir al Señor. Digo, ora tú si quieres, yo no voy a orar. Ya oré por ella, le dije, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, nuestro bebé se va, nuestro primer bebé se va. Y ya terminé de orar y me dice, canta un canto. Y la que sabe cantar es ella, o sea, yo canto en la regadera y hasta el agua se va, ¿verdad? Es más, si quieres que yo despida el culto en tu iglesia, tú nomás dices, va a cantar pastor y todo se va a cerrar ya. Quiebro los vidrios con mi voz. Y ella me dijo que cantara el canto, Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad sobre Él. Y qué difícil cantar cuando se están llevando a tu esposa a sacarle a tu primer bebé. Canté ese canto entre lágrimas y se llevaron a mi esposa, regresamos y ya estábamos instalados aquí. Pero cuando pasamos eso y todos los hermanos que nos ven, difícil es encontrar una mano amiga que te apoye. Difícil, es difícil. El pastorado es un ministerio muy solitario, muy solitario.
Es cierto, estás en congresos, estás en reuniones, estás en campamentos, donde hay mucha gente, pero llegas a tu casa y hay soledad. Mucha gente nos hablaba y decía, Daniel, es que estás en pecado, Daniel, es que a lo mejor la golpeaste, es que a lo mejor bajó las escaleras con zapatillas y se cayó, por eso, o sea, buscando un culpable por el cual habíamos perdido a nuestro primer bebé, pero nadie nos dijo, estamos llorando con ustedes, estamos orando con ustedes, perdónanos, vamos a ir a hablar con ustedes, nadie nos visitó. Mi esposa cayó en un periodo de depresión, no quería salir a la calle, no queríamos recibir a nadie. Nos decían, palabra de Dios, venga de palabra de Dios, dice el Señor que te arrepientas de tus pecados. Oye, soy pastor, o sea, es cierto que soy imperfecto, pero no me digas que por culpa de mí o por culpa de mi esposa nuestro bebé se fue. O sea, no podemos buscar culpables en ese entonces. Llegó una ancianita, no sé cómo llegó, ya sabemos dónde vive muy lejos, llegó y tocó la puerta y mi esposa estaba sentada ahí, la tele la teníamos en esa esquina y estaba viendo la tele y mi esposa no pudo correr porque se iba a escuchar el taconeo de la escalera y se puso atrás de la puerta. Y ya yo le abro la puerta, tantito así, y le pongo el pie en la puerta, pues para que no viera a mi esposa. Y me dice, ¿dónde está mi Avita? Quiero hablar con ella. Le dije, hermana, está dormida, hermana, discúlpenos, no la puede atender. Y dice, Dani, Avita está atrás de la puerta y me está escuchando. Dios me mandó. Dije, esta sí es palabra de Dios, no como las otras que venían a dañarnos. Es que cuando Dios te habla para sanarte, Dios no te habla para golpearte más de lo que ya estás. O sea, era suficiente el dolor de haber perdido a nuestro primer bebé como para que alguien más viniera a echarte más piedras encima y el Señor te viene a liberar. Le digo, pásale, hermana, aquí está Abby. Y lo mismo que les ofrecí con un agua, café, refresco, algo. Dice, no, mijo, nada más agüita, si eres tan amable. Y nos sentamos ahí donde estaba Abby y ella se sentó aquí y dijo, vengo a decirles algo. Todavía no empezábamos los cultos aquí, todavía no empezamos. Vengo a decirte de parte de Dios que le entregues a este niño como primicias de tu matrimonio. Dios te va a bendecir del norte, del sur, del este, del oeste. Va a llegar gente a este lugar a buscar alimento. Pero me tienes que entregar a este bebé. Déjame a este niño es mío. Mira, caímos de rodillas ahí. La hermana oró por nosotros. Cadenas pesadas cayeron por él porque nos estábamos amargando, porque buscábamos culpables. Es que no te cuidaste, y es que no te alimentaste, es que te desvelaste, es que el estrés del trabajo, es que si me estoy explicando, siempre buscábamos algo. Eso pasó el 2 de diciembre y nosotros empezamos a hacer cultos en el medio. Es algo sobrenatural. Y lo que dijo nuestra hermana se cumplió. O sea, aquí en el patio de nuestra casa, si yo te contara cuántas personas oraron y lloraron y fueron bautizadas con el Espíritu Santo, o sea, hubo un crecimiento, ¡pum! Ahorita somos casi 200 personas que nos congregamos. Claro que por la pandemia ha habido mucha deserción eclesiástica, pero en los mejores momentos hicimos una campaña, otra campaña, hemos hecho 3 conciertos con Dani Berrios, con Oscar Medina, con Rabito, en el Teatro de la Reforma. O sea, somos una iglesia fructífera, una iglesia próspera, y todo pasó aquí en el patio de la casa, todo pasó. Pero a veces, y le digo otra vez a los recién graduados de Instituto Bíblico, a los que van empezando, a veces ves el fruto y te llama la atención el fruto, pero no ves la raíz. No ves los días que hemos estado en oración, los días que hemos estado en ayuno. O sea, tú ves, no un pastor que ya estudió la facultad, un pastor que su esposa es licenciada en teología, un pastor y que estamos prósperos, porque Dios, o sea, estás viendo el fruto, pero no has visto la raíz, el precio que hemos pagado. Dios nos ha entregado 3 hijos preciosos: Juan Daniel, de 12 años, Geyeli, de 10 años, y mi hijo Samuelito, de 5 años, que somos una familia bendecida. Pero ¿a precio de qué? ¿Cuál es el precio que has tenido que pagar? Qué bueno que lo menciona, hermano, y como usted dice, recalcar bastante esto. Hace algunas semanas platicábamos con una hermana conocida amiga de nosotros, y ella nos hacía un comentario muy importante. Ya ves que la situación que pasó con la familia de mi esposa, sí, la pérdida de su padre, el pastor Omar Valdés, y esta hermana nos comentaba que su familia ya no quería ir a la iglesia, que se había desanimado. Sí. El pastor era muy querido, y dice que ella le estaba diciendo a una de sus hijas: oye, no, es que tienes que ir a la iglesia, que hay que volver a asistir, y lo que pasó con el pastor y eso, ¿no? Y entre la plática dice que su hija le dijo: oye, ¿y tú en algún momento le preguntaste a él cómo se sentía?
¿tú alguna vez le preguntaste, pastor, se siente bien? ¿Cómo está? ¿Le puedo ayudar en algo? Y la hermana dice, cuando mi hija me dice eso, o sea, me dejó sin palabras, me cerró la desarmó. Sí, o sea, no tuve más que decirle porque... Y la hermana dice, ciertamente a veces nosotros, los miembros de la iglesia, siempre le hablamos al pastor cuando necesitamos algo, y venga a orar por mí, necesito esto, apóyame con esto, pero casi, yo creo que el 99% de las veces siempre es para que él haga algo por mí, pero yo no para hacer algo por él, ¿verdad? Como usted dice, el ministerio, la mayor parte de las ocasiones es solidario, el pastor tiene que sobresalir por sí solo, con su familia, con su esposa, en este caso usted con su esposa, ahora ya con sus hijos, pero sí sería muy bueno que la iglesia, a nivel general, tomara mucho en cuenta esto de preguntar cómo está el pastor. Como usted dice, la gente a veces tiene ese concepto de que, ay, mira el pastor, está bien bendecido y tiene casa, tiene carro, todo eso. Pero como usted dice, no viste el precio que se tiene que pagar. Hay un precio que se tiene que pagar y muchas veces es un precio muy grande que se tiene que llevar. Todo pastor tiene su propio precio. No precio que tú te valores, sino que yo sé por lo que he pasado, yo sé el camino que he pasado. Me encanta leer el libro de poemas, un poema que se llama Las Huellas. Habla de que en la arena había un par de huellas, que el Señor iba caminando con ese caminante y que cuando volteó hacia atrás, que dice que en los peores momentos de su vida solamente había un par de huellas. Y el caminante le dice, Señor, ¿por qué me dejaste solo en los momentos más difíciles? Y el Señor le contesta, dijo, ese par de huellas que tú ves no son las tuyas, son las mías que yo te llevaba en mis brazos. O sea, cada quien sabe por lo que ha pasado, por la pérdida de un ser querido, por la enfermedad, por algo. Pero son cosas que el pastor se tiene que tragar él solo, porque yo le he dicho a los pastores que se han acercado conmigo, busca a alguien que te aconseje, pero no busques a alguien de la iglesia, porque la iglesia te va a ver frágil, te va a ver quebradizo, la iglesia te tiene que ver llorar, la iglesia. Pero yo doy el consejo a los pastores, no le platiques tus problemas personales o familiares a una oveja de tu iglesia, porque no es ético. Busca un consejo con otro pastor, con un consejero, con un profesional, con tu líder inmediato, y platícalo con él hay más empatía. Porque si yo como pastor voy y le digo a una familia de mi iglesia, hermano, ¿saben qué? Tengo problemas matrimoniales con mi esposa o con mis hijos, se me están revelando eso, o sea, van a decir, si no sabe gobernar la casa de él, ¿cómo va a gobernar la iglesia? O sea, pero es una plática lo que callamos los pastores. Ya sé. Sí, fíjese que para los que no lo saben, yo en varias ocasiones le he pedido consejo a... Nos hemos ido al café. Sí, nos hemos ido a tomar un café. Por lo mismo que usted dice, yo le digo a mi esposa, a veces nosotros pasamos por situaciones complicadas. Como todo matrimonio. Sí, como cualquiera, y ministeriales también. Y yo le digo, es que yo no puedo ir... a veces yo hasta pensaba que estaba mal. Yo le decía, yo no puedo ir con un hermano porque no me va a entender. O sea, no es que sea algo difícil de comprender, pero ya en el ministerio es algo complicado. Entonces yo le digo, yo necesito ir con un pastor, necesito ir con alguien que yo sé que va a comprender, me va a tener esa empatía ministerial y familiar. Y lo he hecho con algunos pastores, con usted, y es algo que es muy importante, como usted dice, recalcar esto en el ministerio. Y bueno, hermano, platíquenos ahora. A ver. Ya graduado de la Facultad de Teología. Bueno, a punto de graduar, no se ha hecho la ceremonia de graduación. Mira, te voy a decir mi historial educativo. Un año del Instituto Bíblico Juan José Orozco en Ciudad Victoria, 3 años de MacDiel, 1 año de Camat. Estudié en Oaxaca, para se llama Centro de Adiestramiento Misionero de las Asambleas de Dios. Mi director fue el hermano Gerardo Guórnica y el hermano Borboya, Carmelo Borboya, ellos fueron mis directores en Camat. 4 años de ISUM, 1 año aquí en MacDiel y 3 años en Durango. Tu suegro fue compañero de mío 2 años, porque después se fue a San Antonio a terminar allá. 4 años de ISUM y 5 años de facultad. Me falta graduar de la facultad. Ahorita soy pasante en la maestría en teología. Soy máster en teología,
solo me falta graduar. ¿Qué es lo que me falta para graduar? Yo tengo que hacer un documento de 45 páginas a 65 páginas que hablen acerca de un tema. Yo cuando tenga ese documento en mis manos, lo presento a los sinodales, a 3 sinodales que la Facultad de Teología en Asamblea de Dios, la hermana Donna Bustos, que es mi maestra y mi querida mentora, ella me va a asignar quién me va a asesorar. Ya tengo un asesor hasta ahorita, un hermano de Costa Rica, y él me va a ir diciendo cuál es la pauta a seguir, el índice, la introducción, los pasos, como un bosquejo, pero de 45 a 65 páginas. Y el tema que yo he tomado para poder graduar como máster en teología es formando una autoestima sana en los hijos de ministros. En este transcurrir de mis 20 años como ministro, he visto de todo. No voy a entrar en detalles, ni especificaciones, ni nombres, ni apellidos, aunque muchos saben de quién estoy hablando. Los hijos de ministros es el pueblo más vulnerable para poder ser atacado de todas partes. De todas partes. Un hijo de ministro está bombardeado por los miembros de la iglesia, porque piden de él perfecciones. Está bombardeado por los padres de familia, porque le dicen, te tienes que comportar porque eres el hijo del pastor. Está bombardeado por sus compañeros de escuela o de trabajo, porque saben que eres diferente, pero tienes que comportarte. Y un hijo de ministro no se debe comportar bien porque es hijo de ministro, se debe portar bien porque es hijo de Dios. No tiene por qué decir, es que me voy a cuidar de que mi papá no me vea, me voy a cuidar de que los hermanos de la iglesia. Hay un eslogan que los hermanos de las iglesias dicen, hijo de pastor, lo peor. Y hay otro que se le compone, hijos de creyente, igualmente. Una vez una hermana le dijo al pastor, oiga pastor, ¿por qué sus hijos se portan tan mal? Ay, hermana, es que se juntan con los suyos, ¿verdad? Y mi anhelo es ayudar a los hijos de ministros, a tener un manual que ellos les pueda ayudar a servir, para trabajar mejor, para ser mejor cada día, para buscar del Señor cada día un mejor hijo, una mejor hija. No dudo en que Dios pueda poner al pastor y después ponga a su hijo y después ponga a su nieto. No dudo en que Dios pueda heredar el ministerio, pero tampoco dudo que los hijos de ministros se puedan portar mal. He visto hijos de ministros con un testimonio que no les ayuda en nada, en absolutamente nada. Y así es que yo quiero ayudarles. Pero para poder graduar y que me pongan así unos listones, uno amarillo, uno dorado y uno azul, y que me digan máster en teología, yo tengo que hacer una defensa de eso, para poder ser máster en teología, que es un título más. O sea, no me siento mayor ni menor, o sea, no porque juegue fútbol profesional. Yo ahí tengo recortes de periódico, nomás en un comercial voy por mi, y te enseño donde yo salí. Jugué en el Estadio Azteca, jugué en el Estadio Azulgrana, en el que está al lado del Estadio Azteca, jugué en los campos en la Noria, donde es el campo de concentración de la Cruz Azul, jugué en la UNAM, en los campos de concentración de Pumas, jugué en Coapa, jugué en el Estadio Jalisco. Yo estaba de portero de un lado y en el otro lado estaba un portero muy conocido de aquel entonces, Zuli Ledesma. O sea, jugué en el Estadio Corona en Coahuila. Ya lo derrumbaron pero estaba al lado del aeropuerto en Torreón, Coahuila. O sea, sí tuve oportunidad de trascender, pero Dios me dijo, vas a trascender en mi camino. Un hombre de Dios me dijo, no seas pastor del montón, porque pastores del montón hay muchos. Sé pastor selectivo, sé pastor de los buenos. Y todos los días, quiero decirte que tengo enemigos. Me estás diciendo. Porque yo no soy adulador, yo no soy alguien que, no hermano, mira qué bonita camisa se te ve, mira sus zapatos, mira tu carro. Yo no soy de esos. Si estás en pecado, yo te voy a poner contra el pecado. Yo te voy a defender. Si eres inocente, te voy a defender. Pero si eres culpable, yo mismo te voy a soltar la guillotina para que te moche el cuello. Pero si eres inocente, con la Biblia en la mano y con la Constitución de Asamblea de Dios, te voy a defender. Si eres inocente. Pero si eres culpable, con la misma Biblia, con la misma Constitución, te voy a dar cuello. No importa si eres mi amigo, no importa si estudiamos juntos, no importa si me pagaste los tacos alguna vez. Si eres culpable, yo voy a hacer. Y yo a veces, o sé que tengo algunos enemigos, por eso, porque no me gusta quedar bien con la demás gente por quedar bien. Si estás mal, te voy a decir dónde estás mal.
Y si yo estoy mal, nada más dime dónde estoy mal y con gusto me voy con él. Así es que así soy yo. Es la vida de Daniel. Y es algo bien característico de usted. Yo creo que todos, sí, todos sabemos, ¿verdad? Que usted, como comúnmente se dice, no tiene pelos en la lengua, vulgarmente se dice así. Usted dice las cosas como son y es muy necesario en muchas ocasiones, aunque, como usted mismo lo dice, ¿verdad? Eso atrae enemistades o personas que no les agrada, pero qué bueno que usted sea así. Y pasando a otro punto, sabiendo con quién estamos, el conocimiento que usted tiene, nos dimos a la tarea de buscar algunos puntos doctrinales o ideologías que actualmente se ven tanto en la sociedad como en la iglesia, ¿verdad? Y nos gustaría saber su opinión, pero queremos que sea una dinámica en la que, bueno, yo le voy a decir el tema o el punto y usted en una sola palabra me va a dar la respuesta, tanto en su opinión y lo que es, ¿verdad? En una sola palabra. Exactamente, sí, en una sola palabra. Puede pensar un momento y después, si quiere, analizamos una que otra para no llevar mucho tiempo, porque nos llevaríamos toda la tarde. Entonces, bueno, se las voy a dar. Comenzamos. Neopentecostalismo. Emocionalismo. Bien. Movimiento judeomesiánico. Hipocresía. Teología de la prosperidad. Farsantes. Posmodernismo. Posmodernismo. En una sola palabra, es que quisiera decir muchas palabras de esos tremendos, pero no puedo hacer dos. Bueno, puede ser una frase. Flor de un día. Posmodernismo sin raíces. Sin raíz. Sin raíz. Feminismo. Mujeres frustradas. Frustración, es una sola palabra. Frustración. Frustración, sí. Aborto. Sin Dios. O sea, el aborto es pecado. Pecado. Eutanasia. Es que sí sé lo que es la eutanasia y ¿qué palabras te puedo decir? Es que no puedo decir que es pecado porque me voy a tener un poquito de eutanasia. Claro. A veces como humanos nos aferramos a tener a la persona ahí en vegetal y las leyes te dicen, pues fírmale para desconectarlo. Y nos aferramos a tenerlo en vida, aunque estaría mejor que muriera porque estaría en Cristo. Nosotros estamos a favor de la vida, pero es una vida artificial la que tiene esa persona y esa persona quisiera tal vez ya estar descansando, pero como nos aferramos a tenerlo con vida, le decimos no queremos. Pero yo creo que la palabra para eutanasia es decisión. Muy bien. Y si ha sido un paréntesis aquí, ¿verdad? Nada más. Son opiniones, no quiere decir que ya es la respuesta correcta. Cada quien, a final de cuentas, va a tomar su propia opinión. La idea de la siembra y la cosecha. Quiero explicarme mejor. Aquellos que dicen que si tú siembras, por decir, una ofrenda, y Dios va a considerarte tu milagro. Ellos son, en una sola palabra, burladores. Profesionistas del evangelio. Ladrones. Movimiento carismático. Movimiento carismático, en una sola palabra, es que te digo, tengo para decirte muchas cosas es que Dios se puede mover el movimiento carismático, o sea, no podemos limitar a Dios en que Dios pueda salvar en ese momento, pero en una sola palabra, búsqueda. Ellos están buscando eso. El movimiento carismático es búsqueda. Ecumenismo. Ecumenismo sí está lejos de Dios. El nuevo calvinismo. Está bien esa. El nuevo calvinismo es que Lo limito. En una sola palabra, el nuevo calvinismo. ¿Qué te puedo?
O sea, el calvinismo en sí es bíblico. Es Dios tiene el control de las almas que va a redimir, Dios tiene el control. Pero una sola palabra, el nuevo calvinismo es engañarse a sí mismo. Se están engañando al creer que la salvación se pierde. ¿Sí me estoy explicando? Sí, claro. Engañarse. Están engañando. Pena de muerte. A favor. La pastora dice que no. Identidad de género. No, es una burla. Una burla es esas personas. En una sola palabra, no, es una burla. No saben lo que quieren. Comunidad LGBT. Ay. Arrepentimiento. Esas personas necesitan arrepentirse. Me pasó una por aquí. Iglesia virtual. Sin fruto. No veo por dónde una iglesia pueda llamarse iglesia si no tienes ese contacto. El apóstol Pablo cuando escribe, quisiera ir a veros, quisiera, cuando vengas a verme. Aunque el apóstol Pablo estaba preso, él anhelaba verme. O sea, no hay mejor iglesia, o no hay otra iglesia más que la presencial. Nos engañamos. Hemos vivido estos 6 meses, 7 meses de pandemia diciendo que tenemos un futuro, tenemos una iglesia virtual donde yo transmito, pero no hay resultado. Porque yo le puedo decir, mándenme una foto donde están atendiendo al culto y nomás se toman la foto y le siguen. Ahorita tal vez pueden estar conmigo o contigo o con Cais Luna o con Guillermo Maldonado. O sea, no hay seriedad en eso, no hay fruto, no hay. Muy bien. Pues muchas gracias, hermano, por su opinión. Nada más un comentario. Y fíjese que yo tenía pensado preguntarle a usted de la iglesia virtual, ¿verdad? Ajá. Porque actualmente mi punto de vista es que comenzó como algo, una necesidad, pero ahorita yo creo que ya no es necesario porque fue para un tiempo, ¿no? Sí. Cerraron las congregaciones y pues hay que respetar la ley. Pero hasta qué punto fue bueno y la gente ya cayó en el hábito o en la comodidad de, pues, lo veo desde mi casa. Sí. No, y luego dicen, no lo vi en vivo, pero lo voy a ver en la noche, hermano. O sea, no se preocupe. No hay seriedad, no hay crecimiento. No conozco de alguna iglesia que se haya multiplicado por esa causa. El otro lado de la moneda es de que en plena pandemia las iglesias que se abrieron empezó a llegar gente nueva. Claro. Porque buscaban una solución, porque tenían a alguien internado, porque tenían a alguien positivo, porque tenían algún problema. Y la iglesia era, y sigue siendo y será, un lugar de refugio. Porque ahí ponían las manos sobre ti y oraban, porque ahí había comunión unos con otros. ¿Sí me estoy explicando? La iglesia virtual no existe. Fue una necesidad, fue algo que se implementó, fue una aplicación que se usó, pero queda descontinuada, queda desaparecida a un lado de la iglesia real, una iglesia viva, una iglesia edificante, una iglesia que dice gloria a Dios, que escucha y ve al predicador. Claro. Y hace tiempo yo platicaba con mi esposa y yo le decía precisamente algo similar, que es que las predicaciones transmitidas nunca van a superar al culto presencial, jamás no va a ser así. La iglesia es la que se congrega. Eso Pablo, el escritor de Hebreos lo dice, no dejen de congregarse. Y bueno, hermano, pues mucho gusto. Me dio bastante gusto entrevistarlo, saber puntos que no conocía de usted, etapas de su vida que no conocía. Me gustaría quedarme a platicar, pero nos llevaría mucho tiempo. Tal vez ya le daríamos una segunda parte a esta entrevista para conocerlo, porque si quisiéramos, o bueno, al menos yo quisiera platicar acerca de esa etapa ministerial familiar de usted, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una ocasión usted fue a predicar con su esposa Maldir en la Capellita, y dieron su testimonio de cuando se conocieron y se casaron. Nunca se me va a olvidar que daba uno, no, pues es que yo lo conocí en un evento, pero me acuerdo mucho
que lo voy a decir con mucho respeto, que la hermana vi, pues sí, cuando yo lo vi, estaba el hermano Brambila con la manga de suéter. Sí. Era una sudadera de MacDiel, una verde, que decía aquí MacDiel, y fue en una fogata que organizó el hermano Arnoldo Pérez en un rancho que está antes de llegar a Santa Adelaida, y había un juego de loco. Y en ese entonces yo, en MacDiel, pues no había par peluquerías, nomás los ricos tenían dinero para entrar y salir cuando se les pegaba la gana. Pero yo me rapé el pelo, Magdaleno Ramírez, uno que está en Nashville, él con su máquina me cortó el pelo totalmente y me rapó el pelo, y había la presidenta de jóvenes de su iglesia. Y yo llegué y con la manga así dándole vuelta, le pregunté, hermana, ¿usted de qué iglesia es? Y ella, como está chaparrita, pues yo va a verme bien flaco, bien ojeroso, bien pelón y bien orejón. Digo, ese de los locos que nunca falta en una iglesia, ¿verdad? Casi siempre hay uno en cada iglesia. Y dijo, vámonos muchachos, porque ahí hay un loco allá afuera. Y yo le había dicho el juego del loco, ¿verdad? Pero ahí así nos conocimos. Sí, hay muchas cosas que platicar, hay muchas evidencias muy preciosas. Pero si puedo concluir esta charla es, no hay mejor privilegio, Abel, que servir a Dios. Claro. No hay mejor recompensa que un día escuchar bien, fiel y buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la mejor recompensa. Los vituperios que podemos pasar, los likes que te puedan dar, no te dan nada. Si te bloquea alguien del celular, no, eso no significa nada. Lo importante es un día estar delante de la presencia del Señor. Hay unos temas muy escabrosos. Te voy a dejar algo de tarea. Cuando estemos en el cielo, ¿nos vamos a reconocer? ¿Qué dice la camarógrafo? Yo digo que sí. Tú dices que sí. Yo bueno, digo que sí, ¿no? Nomás dime en la Biblia dónde dice. ¿Dónde dice la Biblia? Bueno, pero esa la dejamos para... Yo digo que no. Usted dice que no. Yo tengo Biblia para decirte que no. Ah, bueno, está bien. Pero si tú dices que sí, nada más hay que hacer un debate teológico, claro, para ver cuidado abajo. Yo confirmo bíblicamente que no tengo ninguna referencia bíblica para decir que en el cielo yo voy a conocer a mis seres queridos. ¿Te doy una? No. Ok, sí, ya le dejé la espina. Sí, ya nos dejó la espina, sí, está bien. Y si usted se está preguntando quién es el loco de la iglesia, pues muchas gracias, hermano. Nos despedimos así de esta tarde. Muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad, por los consejos. Y bueno, lo dejamos para una segunda parte. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este video sea de bendición para su vida, sea de bendición para su familia, para sus seres queridos. Compártalo con los hermanos de la iglesia, no se lo quede nada más usted. Y comente, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gustaría preguntarle al hermano Brambila? Y dejamos para la segunda parte, se los vamos a preguntar. Y deje su opinión, ¿qué es lo que dijo él al final? ¿Usted qué cree? ¿Que en el cielo nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer? Pero compártelo, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión.